resolución, lo vamos a hacer por el método de las capas cilíndricas. Es un ejercicio de la página 82, el ejercicio 7 del texto guía de la Universidad del Valle. Dice así: determinar el volumen del sólido generado al hacer girar en torno al eje X la región acotada por las curvas X igual a 16 menos Y cuadrado, X igual a 0, Y igual a 0, y el valor de Y debe estar entre 0 y 4. Para todos debería ser claro que esto es una parábola cuyo eje de simetría es el eje X. Vamos a dibujar entonces solo parte del primer cuadrante. Esto así me lo indica. La Y solamente entre 0 y 4, es decir, esta curva es toda la parábola con eje de simetría en el eje X, pero solamente necesitamos entre 0 y 4. Para eso nos hacen esta salvedad, no es todo lo que está en la parábola, sino esta parte de aquí. Y esta parábola es además cóncava hacia la izquierda por el signo menos que acompaña a la Y cuadrado, y está corrida o desplazada 16 unidades hacia la derecha en el eje X, es decir que por aquí está el vértice en 16. Vamos a dibujar eso. Esta es una curva muy familiar para todos, por eso solamente la vamos a dibujar hasta allí. ¿Por qué? Porque solo está entre X igual a 0 y hasta ahí llega. X igual a 0, Y igual a 0, está aquí, Y igual a 0, y esta curva, la verdad esto, Y igual a 0 nos dejaba este tope, X igual a 0 nos dejaba este tope, o al contrario. Sí, así está bien. X igual a 0 es este tope, Y igual a 0 es este tope, y el otro tope es la curva. O sea, esta restricción de aquí está de más, pero bueno, dejémosla allí. Esta es la regioncita que vamos a hacer girar en torno del eje X. Debemos resolver este ejercicio con el método de capas cilíndricas. Para eso debemos coger digamos, diferenciales del área. Es decir, voy a coger un rectángulo aquí, perpendiculares al eje Y. ¿Por qué? Porque es de la única manera que yo, haciendo girar ese diferencial de área, esa porción de esa región, al hacerla girar en torno del eje X, es que obtengo una capa cilíndrica. Al hacer girar esa porción de la región alrededor del eje X, se nos genera una capa cilíndrica como la que está allí. Vamos a tratar de calcular el radio de esa capa cilíndrica. El radio de esa capa cilíndrica claramente vamos a señalarlo. Tenemos que cambiar de lapicero. Vamos a señalarlo allí. Ese es el radio, pero ¿quién es R? R es en realidad un Yesui. Digamos, el elemento representativo, digamos, de esa región o de ese intervalo del que he tomado la porción de región que he hecho girar en torno al eje X. Ahora, ¿pero cuánto vale Yesui? Vamos a hacer las integrales las vamos a hacer en relación al eje Y. Por eso las funciones deben quedar en función de Y. O sea que eso está bien aquí. Ahora, ¿pero quién sería entonces el radio? Y. ¿Quién sería el grosor de esta capa cilíndrica? ¿Quién es el grosor? ¿Cuál es el grosor de esa capa cilíndrica? Pues es el grosor de esta porción de superficie o de región. ¿Cuál es ese grosor? Que quede evidencia ahí en el video. Claro que eso lo cortamos. Que quede evidencia que nadie estudia, ¿no? ¿Cuál es el grosor? No, que vamos a saber. No, aquí no fue. ¿Cuál es? Delta de Y. Muy bien. Bueno, entonces tenemos varias cosas. El grosor, delta de Y. Ese es el ancho de eso allí. El radio. Vamos a ver el largo, porque esto recuerden que uno lo que hace es el largo de esa capa cilíndrica. La idea es extender esa capa cilíndrica, es extenderla.
es hacer un corte, podríamos hacer un corte con tijera por aquí, imagínelo usted, y entonces obtendríamos una capa ya así plana, un sólido plano. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos extendido esa capa que está allí, la hemos extendido de tal manera que la podamos ver así. Este largo que está aquí no es más que el perímetro de esta circunferencia, pero como conocemos el radio, entonces sabemos que el largo de esto es 2pi por ese radio, pero ese radio ¿quién es? No es más que y, el elemento representativo, y sub i en este caso, para este sólido representativo, para este b sub i. Ahora, y el ancho o el alto de esta capa cilíndrica, el alto de esta capa cilíndrica, ¿cuánto mide de aquí? Vamos a señalarlo acá. ¿Cuánto mide de aquí hasta acá? ¿Cuánto mide eso, muchachos? Mide x sub i, ¿cierto? El x de este y sub i, que no es más que 16 menos y sub i al cuadrado. Es la x de este y sub i, pero ¿quién es la x de este y sub i? Es reemplazando y sub i aquí en esta función, porque es sobre esta función que está. Bueno, ese sería exactamente el alto de estos, 16 menos y sub i al cuadrado. Bueno, y el grosor ya lo discutimos, el grosor es del taller, lo que quiere decir que tenemos un diferencial del volumen, o el volumen de esa capa cilíndrica, de una de las capas cilíndricas, de la capa cilíndrica B sub i. ¿Cuál es? Estas tres dimensiones las voy a multiplicar entonces. Entonces tenemos 2pi por y sub i. Ese es el largo de esta capa. El alto, digámoslo así, sería entonces 16 menos y sub i al cuadrado. Y el grosor, que es del taller. Pues eso ya nos da entonces una idea. Nos da una idea cuál es la integral, porque desde dónde hasta dónde tendría yo que coger diferenciales de área o diferenciales de esa región, porciones de esa región, para hacerlas girar en torno del eje X. Tendría que sacar, por ejemplo, esta podríamos hacerla girar. Sí, y eso nos quedaría un volumen donde tiene una expresión así. Lo que cambiaría sería el y sub i para esta porción. Lo haríamos con esta, lo haríamos con esta, y la idea es sumar todos esos sólidos de revolución que se forman allí, pero solamente cogemos este y aplicamos el principio de Cavalieri, o trabajamos con la suma esa de Riemann que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores. Entonces, en definitiva, el volumen exacto, ¿quién es? La integral, ¿desde dónde hasta dónde tengo que hacer particiones aquí y hacer girar? Desde 0 hasta 4, muy bien. Desde 0 hasta 4 de 2pi. Bueno, eso lo podemos hacer ahora, a sacar ese 2pi de la integral, porque es una constante. Por y por 16 menos y sub i al cuadrado. Todo eso por de y. ¿Algo falta allí? Pero entonces, después de resolver la integral, aquí podemos sacar, esto es una constante, la podemos sacar de la integral. Luego podíamos haber hecho también simultáneamente la multiplicación de y por esto aquí tenemos. Aquí lo único que hicimos fue calcular la integral, luego evaluar en 4 y evaluado en 0 pues da 0. Luego hacemos este cálculo, nos da 64, y por último el resultado entonces es 128 pi unidades de volumen. Ese es el sólido generado alrededor del eje X del área, de la región que nos describieron en el ejercicio. Respuesta: ese sólido generado aquí escrito tiene un volumen de 128 pi unidades de volumen.